El tema que abordaremos a continuación incluye las características de las células, así como de los mecanismos y moléculas que tienen participación durante la inmunidad innata. Como les mencioné con anterioridad, en la inmunidad innata participan de manera inicial células centinelas de los tejidos que residen de manera normal y permanente en los tejidos y posteriormente colaboran en la defensa innata células que llegan desde la circulación al tejido infectado. Dentro de las células residentes de los tejidos se encuentran los mastocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Vamos a ver a continuación algunas características importantes que deben recordar de estas células. Los mastocitos sabemos que son células que se generan en la médula ósea y que derivan de un precursor mieloide del que se tiene poca información. Normalmente no encontramos mastocitos maduros en la circulación, pero sí están presentes de forma constitutiva y de forma normal en los tejidos sanos, como por ejemplo la piel, el epitelio mucoso, el tejido conectivo, y habitualmente se encuentran junto a los vasos sanguíneos pequeños y a los nervios. Estas son células que, como ya habíamos mencionado, contienen abundantes gránulos citoplasmáticos, y esos gránulos dijimos que tienen algunos mediadores químicos que ya se encuentran formados dentro de ellos. Cuando esta célula cebada por alguna razón se activa, se degranula, dejando libres a esos gránulos y a esos mediadores químicos que contiene. Unas 2 a 4 horas después de que la célula cebada o mastocito se activa, inicia con la síntesis de nuevo de mediadores lipídicos, y horas más tarde inicia con la síntesis y la secreción de citocinas. ¿Cuáles son los mediadores químicos que se encuentran preformados ya dentro de los gránulos de estas células? Bueno, pues tenemos aminas biógenas como por ejemplo la histamina, que es uno de los mediadores más importantes. También tiene mediadores químicos preformados como enzimas. Ejemplos son la triptasa, la quimasa, carboxipeptidasa, catepsina G, entre otros. Y también tiene proteoglucanos, como por ejemplo heparina y sulfato de condroitina. Los mediadores lipídicos que estas células sintetizan después de la activación, pocas horas después de la activación, son los leucotrienos, las prostaglandinas y el factor activador de plaquetas. Y dentro de las citocinas que sintetizan y secretan se encuentran la interleucina 1, 3, 4, 5, 6, 13, el TNF-alfa, el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, etcétera. Ok, esos gránulos los van a liberar después de la activación, pero ¿qué es lo que hace que estos mastocitos se activen, se degranulen y dejen libres esos gránulos y esos mediadores químicos? Bueno, pues son varias cosas las que hacen que estas células se activen. Por ejemplo, factores físicos como el estrés, el frío, la luz ultravioleta. También puede activar a las células cebadas, pues obviamente productos microbianos, algunas citocinas, fragmentos del complemento como el C3A, el C4A y el C5A que observamos en esta imagen, ya que estas células sobre su superficie poseen receptores para estos fragmentos activos del complemento, y cuando se lleva a cabo la interacción entre el receptor y estos fragmentos, las células cebadas se activan y se degranulan. Después de cualquiera de esos estímulos, los mastocitos, como ya les dije y les repito, se van a activar, se van a degranular y van a iniciar la síntesis de mediadores lipídicos y de citocinas, promoviendo una reacción de inflamación, ya que la histamina y otras sustancias que producen provocan la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos cercanos, para que haya salida de células y de líquido plasmático, el cual contiene moléculas como complemento, que cuando llega el complemento aquí a la zona de infección, pues se va a activar y va a generar
estos fragmentos, amplificando de esta manera la respuesta inflamatoria. Otro tipo de células residentes de los tejidos son los macrófagos, que son células fagocíticas profesionales que se encuentran en los tejidos y que tienen funciones efectoras muy importantes tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Aquí solamente vamos a hablar del papel de estas células en la inmunidad innata. Ya cuando lleguemos a la adaptativa, vamos a retomar su participación en ese tipo de inmunidad. Los macrófagos son células que en su superficie poseen numerosas prolongaciones digitiformes, tienen un núcleo que es indentado o que tiene como una muesca. En su citoplasma tiene múltiples vacuolas endocíticas, tiene lisosomas primarios, también hay fagolisosomas. El retículo endoplásmico rugoso en los macrófagos se encuentra muy bien desarrollado. El aparato de Golgi es de gran tamaño. Los macrófagos también poseen microtúbulos, filamentos intermedios y también microfilamentos de actina. Los macrófagos son células tisulares que derivan de una célula sanguínea llamada monocito, el cual deriva a su vez de un progenitor mieloide en la médula ósea, ahí se genera. Ese progenitor mieloide se va a diferenciar en un monoblasto primero, luego en un promonocito y finalmente en un monocito que sale de la médula ósea hacia la sangre. El monocito es todavía una célula indiferenciada, es decir, que se puede diferenciar todavía a otra célula, se puede transformar a otra célula. Y ese monocito va a ser atraído a los tejidos y ahí se va a transformar en un macrófago. Después de la activación, los macrófagos pueden fusionarse, varios de ellos, formando células gigantes que tienen un abundante citoplasma y que tienen múltiples núcleos. O bien pueden desarrollar un citoplasma muy abundante después de la activación y por su parecido con las células epiteliales se denominan células epitelioides. Los monocitos y los macrófagos constituyen a los fagocitos mononucleares, que son la segunda población en importancia en el sistema inmunológico solamente después de los linfocitos. Los macrófagos residentes de los tejidos reciben diferentes denominaciones dependiendo del tejido en el que se encuentren. Por ejemplo, los macrófagos que se encuentran en el hígado son denominadas células de Kupffer. Los macrófagos que se encuentran en el sistema nervioso central, por ejemplo, se conocen como células microgliales. Macrófagos alveolares son los macrófagos que residen en pulmón, histiocitos los que viven en el tejido conectivo y los de hueso se denominan osteoclastos. Ahora vamos con la función de los macrófagos. Indudablemente, una de las funciones más importantes de los macrófagos durante la inmunidad innata es la fagocitosis. Y derivado de ella, los macrófagos pueden eliminar directamente a los antígenos por degradación enzimática, o sea, mediante la acción de las enzimas lisosomales llamadas catepsinas, o bien mediante la producción de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Además, los macrófagos después de la fagocitosis pueden promover una respuesta inflamatoria mediante la secreción de citocinas. Los macrófagos también ingieren células muertas del hospedero como parte de un proceso de limpieza después de una infección o de una lesión tisular no infecciosa. Por ejemplo, fagocitan neutrófilos muertos. Estos neutrófilos muertos se acumulan con rapidez en las zonas de infección o en el tejido que ha muerto por algún traumatismo o por interrupción del riego sanguíneo. Otra función importante de los macrófagos es promover la reparación de tejidos dañados, ya que estimula el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y también la síntesis de matriz extracelular rica en colágeno. Aquí tenemos algunas de las citocinas que producen y secretan los macrófagos cuando se activan. Tenemos al factor estimulante del crecimiento fibroblasto que ayuda en la reparación tisular y también al factor del crecimiento transformante beta y a la interleucina 10.
Las citocinas proinflamatorias o las citocinas que promueven la inflamación son la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. La interleucina 8, que también se conoce como XCL8, es un factor quimiotáctico, es una quimiosina que tiene como función atraer y reclutar sobre todo neutrófilos a los sitios de infección. También puede reclutar basófilos y linfocitos T, pero principalmente atrae neutrófilos a los sitios de infección. La interleucina 12, la 15 y la 18 tienen que ver con la proliferación y con la activación de las células NK. El tercer tipo de célula residente de los tejidos son las células dendríticas, las cuales desempeñan un papel muy importante tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa, ya que son ellas las encargadas de activar a los linfocitos T vírgenes. En la inmunidad innata, las células dendríticas se encargan de capturar antígeno y además de sintetizar y secretar también citocinas promotoras de la inflamación. Las células dendríticas normales o convencionales se generan o se derivan de un progenitor mieloide. Estas células dendríticas que derivan de un progenitor mieloide salen inmaduras a la circulación, luego se dirigen a los tejidos y ahí continúan inmaduras. La maduración de estas células va a iniciar una vez que ingieren al antígeno. Las células dendríticas que se encuentran en los epitelios se denominan células de Langerhans. Y las células dendríticas intersticiales, como su nombre lo indica, se encuentran localizadas en los espacios intersticiales de todos los órganos del cuerpo. Aquí vemos el origen de las células dendríticas convencionales, las cuales derivan de un progenitor mieloide. Estas ya sabemos que se encuentran inmaduras en los tejidos, que son residentes normales y permanentes de estos, mientras que el progenitor linfoide también da origen a células dendríticas, las cuales se conocen como células dendríticas plasmacitoides. Esta se considera una célula dendrítica no convencional. Estas también participan en la inmunidad innata, pero a diferencia de las convencionales, no capturan antígeno ni tampoco residen en los tejidos. Estas las vamos a ver más adelante. Entonces, las células dendríticas pueden ser convencionales o no convencionales, dependiendo de su origen. Se originan de un progenitor mieloide y de un progenitor linfoide. Aunque no se nombran así, no se nombran células dendríticas convencionales y no convencionales. Cuando hablamos de células de Langerhans o de células intersticiales, pues son simplemente células dendríticas y nos referimos como células dendríticas plasmacitoides simplemente, pero pues es importante saber la diferencia entre ellas. Entonces, estas células tienen diferente función, ¿sí? Las plasmacitoides no son células residentes tisulares, por ello las veremos más adelante. Ahorita estamos hablando de células residentes. Las células dendríticas son células, como pueden observarlo en la imagen, que tienen proyecciones membranosas o espinosas que se asemejan a las dendritas de las neuronas, por eso se les llama células dendríticas. Su función en la inmunidad innata, les insisto, es la captura del antígeno que se introduce al organismo. Pueden introducirlo por fagocitosis, por endocitosis o por pinocitosis. Además, también tienen como función la estimulación del proceso inflamatorio. Estas células se localizan en la piel, en las mucosas, en los tejidos linfáticos, en el parénquima y en los espacios intersticiales de todos los órganos. Ahora bien, cuando el antígeno no logra ser eliminado por la inmunidad innata, estas células dendríticas van a establecer un vínculo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ya que estas células son las encargadas de iniciar la respuesta inmunológica adaptativa, porque son las únicas capacitadas para presentar antígeno a los linfocitos T vírgenes e iniciar su activación.
Pues aquí tenemos una célula dendrítica residente del tejido que está inmadura y cuya función es la captura del antígeno que logra penetrar algunas barreras naturales del hospedero. Bueno, cuando el antígeno persiste, estas células dendríticas son capaces de desprenderse del tejido, de introducirse a un vaso linfático y llegar a un órgano linfoide secundario, como es el caso de los ganglios linfáticos. Cuando estas células dendríticas llegan al ganglio linfático, ya llegan como células maduras. Ya su función ha cambiado. Ya no van a ser células encargadas de capturar antígeno. Ahora van a ser células encargadas de presentar fragmentos antigénicos asociados a las moléculas del MHC en su superficie a los linfocitos T vírgenes. Además, mediante las citocinas que estas células dendríticas producen, van a influir en la diferenciación del linfocito T a los diferentes tipos de linfocitos T efectores, ya sea un TH1, un TH2, un TH17. Esto obviamente va a estar en función del antígeno invasor. Ahora vamos con las células sanguíneas que se van a dirigir a los tejidos infectados atraídas por un gradiente de concentración química y que llegan al sitio de la infección para participar en la eliminación del antígeno. Estas células son los neutrófilos, los monocitos y los basófilos y los eosinófilos, que son granulocitos. Las principales células procedentes de la circulación participantes en la inmunidad innata son los neutrófilos y los monocitos. Los neutrófilos son las primeras células circulantes que llegan a los tejidos infectados. Al llegar, fagocitan con avidez. Sin embargo, son células relativamente débiles y en muchas ocasiones el ácido y las sustancias químicas que se están generando en la zona de infección los mata. Más lentamente llegarán los monocitos que en el tejido pues se van a diferenciar a macrófagos. Tienen ciertas ventajas sobre los neutrófilos, por ejemplo, que fagocitan partículas de mayor tamaño. Incluso fagocitan a los mismos neutrófilos muertos en el área de batalla para hacer una limpieza del tejido. Los monocitos son células de gran tamaño, son de hecho los leucocitos más grandes, tienen un diámetro de 10 a 15 milímetros. Su núcleo, como pueden observarlo en la imagen, es arriñonado, posee un citoplasma finamente granulado, en el cual va a contener lisosomas, vacuolas fagocíticas y filamentos citoesqueléticos. Los monocitos constituyen del 3 al 5% de los leucocitos y se clasifican como fagocitos mononucleares. Su principal función es la fagocitosis, son fagocitos profesionales. Un monocito puede ser atraído a un tejido por dos razones principales. Una es que ya está programado para ser una célula residente natural del tejido y la otra razón es porque el tejido está infectado. Entonces los monocitos van a llegar después que los neutrófilos al tejido y se van a diferenciar en macrófagos. Los macrófagos suelen responder a los patógenos casi con tanta rapidez como los neutrófilos, pero pues son más resistentes y los macrófagos sobreviven mucho más en las zonas de inflamación que los neutrófilos. Al contrario que los neutrófilos, los macrófagos no están diferenciados en su forma final o terminal y pueden sufrir divisiones celulares en la zona inflamatoria, es decir, pueden multiplicarse in situ. En conclusión, podemos decir que los neutrófilos son las células más importantes en las fases tempranas de la respuesta inmunológica, mientras que los macrófagos son las células efectoras dominantes en los estadios finales de la respuesta inmunitaria innata, incluso varios días después de la infección. Los neutrófilos son llamados también polimorfonucleares, ya que sus núcleos, como podemos verlo en la imagen, son polilobulados y pueden adoptar muchas formas diferentes. El número de lóbulos que el núcleo puede tener es de 3 a 5.
Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes. Del 50 al 75% de los leucocitos circulantes son neutrófilos. Diariamente se produce una gran cantidad de neutrófilos, 1 por 10 a la 11, ya sabemos que se generan en la médula ósea a partir de un progenitor mieloide, y su producción es activada por el factor estimulador de colonias de granulocitos. La vida de un neutrófilo es muy corta, vive de 3 a 5 horas aproximadamente, y si en ese tiempo no es atraído a una zona de infección, va a morir por apoptosis. Los neutrófilos se clasifican como granulocitos y además son células fagocíticas profesionales. El citoplasma de los neutrófilos contiene gránulos de dos tipos. La mayoría son llamados gránulos específicos, y esos gránulos están llenos de enzimas como lisozima, colagenasa y elastasa. El resto de los gránulos de los neutrófilos, llamados gránulos azurófilos, son lisosomas que contienen enzimas y otras sustancias microbicidas, como por ejemplo las defensinas y las catelicidinas. Además de los neutrófilos, hay otros dos granulocitos, que son los basófilos y los eosinófilos, los cuales, a diferencia de los polimorfonucleares o neutrófilos, son células débilmente fagocíticas. Estas células se consideran importantes, sobre todo los neutrófilos, en la defensa contra parásitos, ya que exocitan sus gránulos y con eso dañan los tegumentos de los parásitos. También los eosinófilos se encuentran involucrados en procesos alérgicos. Los eosinófilos comprenden el 3% del total de los leucocitos circulantes. Y al igual que los otros dos granulocitos, se generan en la médula ósea. El factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, así como la interleucina 3 y la interleucina 5, promueven la maduración del eosinófilo a partir de los precursores mieloides. Algunos eosinófilos están presentes de manera normal en los tejidos periféricos, en especial en los recubrimientos mucosos de las vías respiratoria, digestiva y genitourinaria. El número de los neutrófilos puede incrementar por su reclutamiento de la sangre si hay un proceso inflamatorio. Por su parte, los basófilos constituyen menos del 1% de los leucocitos sanguíneos, y aunque normalmente no se encuentran presentes en los tejidos, los basófilos pueden ser reclutados a algunas zonas inflamatorias. Los basófilos son granulocitos sanguíneos que tienen muchas similitudes estructurales y funcionales con los mastocitos. Por ejemplo, son capaces de sintetizar muchos de los mediadores que sintetizan los mastocitos. Y también los basófilos, al igual que los mastocitos, expresan receptores para las porciones FC de la IgG y de la IgE. Una vez que el antígeno se une a la IgE, que se encuentra unida a la superficie del mastocito, el mastocito puede activarse. Pero debido a que el número de basófilos es bajo en los tejidos, su importancia en la defensa del hospedero y en las reacciones alérgicas es incierta. Entonces, las células fagocíticas son células capaces de introducir al antígeno por fagocitosis, y ejemplo de estas células son los fagocitos mononucleares, que ya sabemos que están constituidos por los monocitos y los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas. Las dos primeras, es decir, los fagocitos mononucleares y los neutrófilos, son células fagocíticas profesionales, ya que es la fagocitosis su principal función. Las células dendríticas son muy buenas células fagocíticas, pero ellas también tienen otras funciones primordiales. Ahora vamos con los mecanismos participantes en la inmunidad innata. Sabemos que la fagocitosis es uno de los mecanismos innatos más importantes en la defensa, pero también hay otros mecanismos importantes que se desprenden o derivan del proceso de la fagocitosis, que son
la fiebre y la inflamación. Sabemos que la fagocitosis consiste en la introducción de partículas o antígenos por emisión de prolongaciones citoplasmáticas de los fagocitos, de tal manera que la partícula o el antígeno va a ser introducido dentro de una vesícula llamada fagosoma. Ese fagosoma posteriormente se va a fusionar con los lisosomas, las enzimas lisosomales se van a activar y van a llevar a cabo la degradación de manera directa de la partícula que ha sido fagocitada. Algunos de esos fragmentos sabemos que se van a unir a moléculas del MHC para ser presentados en la superficie del fagocito. Por eso las células fagocíticas durante la inmunidad adaptativa fungen como células presentadoras de antígeno. El resto de los fragmentos que no se unan a moléculas del MHC van a ser exocitados para ser eliminados del organismo. Además de esta manera directa de eliminación, mediante la acción de las catepsinas o enzimas lisosomales, la fagocitosis induce otros procesos indirectos que ayudan en la eliminación antigénica. Por ejemplo, producen citocinas proinflamatorias y quimiosinas como la interleucina 1, el TNF-alfa y la interleucina 8. Y producen también sustancias que tienen poder antimicrobiano como las especies reactivas de oxígeno y las especies reactivas de nitrógeno. Entonces, recapitulando, sé que ha sido muy repetitivo lo que les he mencionado, pero es muy importante que les quede completamente claro. La fagocitosis induce la producción de citocinas y esto a su vez va a desencadenar la aparición de los otros dos mecanismos que participan de manera muy importante en la inmunidad innata, que son la fiebre y la inflamación. Veamos este esquema que resume lo que hemos visto hasta el momento. Las células residentes de los tejidos, como los macrófagos y las células dendríticas, van a capturar antígenos una vez que estos han logrado burlar los mecanismos de defensa innatos externos. Una vez que capturan al antígeno, ya sea por fagocitosis en el caso de los macrófagos o por fagocitosis, endocitosis o pinocitosis en el caso de las células dendríticas, estas células van a llevar a cabo dos mecanismos para eliminar el antígeno. Uno va a ser la destrucción directa e intravesicular del antígeno que ha sido fagocitado. Aquí las enzimas lisosomales que se activan después de la fusión del lisosoma con el fagosoma van a actuar en contra del antígeno. También los fagocitos o las células dendríticas, después de la introducción del antígeno, van a producir y van a secretar citocinas proinflamatorias que son causantes de fiebre y de inflamación. Sabemos que la inflamación consiste en la acumulación de células que llegan al tejido afectado desde la circulación. Cuando estas células llegan al área afectada, van a realizar los mismos mecanismos que las células residentes, es decir, van a introducir al antígeno por fagocitosis y lo van a destruir de manera intravesicular y también van a producir citocinas que van a amplificar la respuesta inflamatoria. Esto es como un círculo virtuoso que el sistema inmunológico está estimulando para favorecer la eliminación del antígeno. La fiebre es ocasionada por un grupo de sustancias endógenas y exógenas conocidas como pirógenos. Los pirógenos exógenos derivan de los microorganismos y sus toxinas. Estos pirógenos exógenos estimulan la síntesis de pirógenos endógenos como el TNF-alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6, que producen las células del sistema inmunológico como los macrófagos y las células dendríticas. Estas citocinas a su vez van a inducir la producción de prostaglandina E2, que sería el mediador final de la respuesta febril. Recordemos que la fiebre es un mecanismo de defensa, ya que la disponibilidad del elemento vital para ellos, que es el fierro, se restringe durante los procesos febriles. Otro mecanismo importante en la inmunidad innata es la inflamación. Aquí tenemos una imagen en la que se resume ese proceso. En primera instancia, la lesión del tejido que favorece la entrada de los antígenos
ocasiona que se generen ciertas sustancias químicas. Esas sustancias químicas lo que van a hacer es que van a estimular o van a activar a las células cebadas o mastocitos para que se degranulen y liberen sus mediadores químicos preformados. Entre ellos se encuentra la histamina. Esta histamina, junto con las citocinas producidas por células dendríticas y por macrófagos, van a provocar que los vasos sanguíneos cercanos se dilaten y aumenten su permeabilidad. Y con ello, los leucocitos y el líquido plasmático va a salir del vaso sanguíneo y va a llegar a la zona afectada para contribuir a la eliminación del antígeno. Las primeras células que llegan hasta estos sitios de infección son los neutrófilos. Posteriormente salen los monocitos que aquí se transforman en macrófagos y cuando la respuesta inmunológica está más avanzada y ya tenemos acción de los linfocitos, también los linfocitos llegarán hasta los sitios afectados. Ahora bien, aquí vemos a las citocinas que se producen por los macrófagos y por las células dendríticas. Tenemos a la interleucina 1, al TNF-alfa, la interleucina 6 y la interleucina 8. Cada una de estas citocinas cumple con una función. La interleucina 8, por ejemplo, es un factor quimiotáctico para neutrófilos y para otras células, pero principalmente para los neutrófilos. Interleucina 1, TNF-alfa e interleucina 6 son citocinas que promueven la inflamación, es decir, provocan la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Además, activan al endotelio. Vamos a ver qué quiere decir esto, que activan al endotelio. Aquí tenemos una imagen donde observamos las células endoteliales que revisten las paredes de los vasos sanguíneos y aquí tenemos a las células circulantes. Cuando hay una infección y las células ingieren a los antígenos, ya sabemos que se producen estas citocinas. Cuando estas citocinas actúan sobre el endotelio, hacen que este endotelio se active. Y eso quiere decir que estas células endoteliales van a expresar estas moléculas que observan en azul. Esas moléculas se conocen como moléculas de adhesión. Y eso va a permitir que las células circulantes se unan a la superficie de las células endoteliales, que se marginen para posteriormente migrar a través de la unión que existe entre dos células endoteliales hacia los sitios de infección. Nosotros ya habíamos visto que el proceso de migración de las células hacia los tejidos afectados es un proceso ordenado, que lo primero que va a suceder es que los leucocitos que iban por aquí circulando por en medio de este vaso sanguíneo se marginen. Ahora sabemos que esa marginación se debe a la expresión de moléculas de adhesión. Esa unión inicial entre el leucocito y la célula endotelial es una unión débil. Por lo tanto, el flujo sanguíneo va a hacer que esta célula, después de unirse, se despegue, se vuelva a unir y eso ocasiona un rodamiento del leucocito sobre el endotelio. Posteriormente, la adherencia de la célula al endotelio se hace más firme, se hace más fuerte y eso va a ayudar a que la célula, cuando encuentre una unión entre dos células endoteliales, se salga y acuda al sitio donde es requerida. Esas moléculas de adhesión se conocen como selectinas e integrinas. Veamos cuáles son esas selectinas e integrinas. Los leucocitos circulantes de manera normal en su superficie poseen ligandos para selectinas, poseen una integrina y poseen receptores para quimiosinas. De manera normal, es decir, cuando no hay un proceso infeccioso en una zona cercana a este vaso sanguíneo, el endotelio se encuentra inactivo, es decir, no expresa moléculas de adhesión. Cuando el tejido cercano se infecta, entonces el endotelio se activa y empieza a expresar selectinas y ligandos para integrinas. Aquí vemos todo el proceso completo. Sabemos que cuando hay una infección en un tejido, se produce histamina,
que es liberada por las células cebadas, se produce TNF-alfa e interleucina 1, que son producidas por las células fagocíticas y las células dendríticas. Bueno, estas moléculas, todas estas moléculas activan al endotelio y hacen que el endotelio exprese selectinas. Hay dos tipos de selectinas, la selectina P y la selectina E. Ahora, sobre los leucocitos existen los ligandos para estas selectinas. Entonces, se va a llevar a cabo la interacción o la unión. Si el endotelio no está activo y no expresa las selectinas, pues el leucocito, aun y cuando traiga los ligandos para las selectinas, pues no se va a unir y se va a ir de largo. Pero como el endotelio ya está activo, entonces se va a llevar a cabo una unión. Esa unión entre la selectina y el ligando para la selectina es una unión débil, como les mencionaba hace un momento, y eso provoca el rodamiento del leucocito sobre el endotelio. Ahora bien, también sobre el endotelio activado se expresan ligandos para integrinas. Un ejemplo de ligando para integrina es la CAM1. Sobre el leucocito dijimos que había una integrina que va a interactuar con este ligando para la integrina ICAM1. Esa integrina se llama antígeno de función leucocitaria 1. Entonces, hay una interacción también entre la integrina y el ligando para la integrina. Esta unión, de manera normal, es una unión débil también. Sin embargo, la interleucina 8, que sería el circulito en verde, que también es producida por las células que han ingerido antígeno, va a provocar un cambio de conformación en LFA1, en esta integrina. Y eso va a hacer que la unión entre la integrina y el ligando para la integrina se haga más fuerte, favoreciendo la salida de la célula hacia el sitio de la infección.